Tauro, bienvenido a tu lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Igualmente, si necesitas un consejo, déjamelo allí escrito. Si quieres una consulta privada, puedes visitar mi página web jtarot7.com/consultas y allí puedes revisar las diferentes consultas y precios que tengo. Estas son las cartas negras y aquí yo te voy a estar diciendo de frente lo que nadie se atreve a decirte, así es que es una lectura bastante fuerte. Ya están advertidos. Vamos a ver cuáles son tus bloqueos en estos instantes. Me hablan de muchos miedos de perder. Me habla de muchos miedos de siempre tener como una paranoia. Algunos de ustedes, guerreros de Tauro, donde constantemente tienes ese bloqueo porque tu mente se va a lo negativo. Tu mente se va siempre al peor escenario, a la peor situación. Habla de que tienes que controlar entonces tus emociones, tus sentimientos y cómo ves las cosas. Y la primera palabra que vino a mi mente fue miedo y paranoia. Paranoia tal vez de salir, paranoia tal vez de conectar con otras personas, paranoia de que las cosas o las personas que están a tu alrededor siempre querrán hacerte daño. Entonces, no puedes tener esa mentalidad de que todo el mundo quiere lastimarte, de que todo el mundo quiere aprovecharse de ti, porque de esa manera entonces vas a estar bloqueando las energías y no le vas a dar oportunidad a nadie de que entre a tu vida, de poderlos conocer. Y esto puede tener que ver con algún trauma donde anteriormente fuiste manipulado con esta carta del diablo, donde personas en tu vida pudieron haber abusado de ti. Por eso les digo que esta lectura en esta ocasión son bastante fuertes, ¿eh? Porque aquí me están indicando donde hubo un abuso, donde se destruyó un hogar. Recuerden que estas son lecturas generales, tú tienes que adaptarlo a ti como esto resuena. Para algunos de ustedes, esto puede ser una relación de pareja que se desmoronó por el abuso de uno de los dos. Para otros, esto pudo haber sido un abuso mientras ustedes vivían en casa de sus padres, donde alguien pudo abusar de ustedes física o emocionalmente. Si no es tu caso y tú has vivido una infancia de maravilla, qué bueno, entonces esta lectura no es para ti. Por aquí me están hablando de que esa situación o la idea de esa situación está generándote bloqueos en estos instantes. Algunos de ustedes, si están pasando por esto, recuerden que lo recomendable siempre es atenderse con algún profesional, ya sea algún psicólogo que pueda ayudarlos entonces a superar estos bloqueos y estas situaciones de tu infancia, para que puedas perdonar a las personas que te han hecho daño, que marca como era una persona de poder, una persona que se encargaba de proveer el dinero. Y esta experiencia con esta persona de poder en tu vida, un padre, una pareja, parece que no te permitía trabajar. Puede ser una mujer también, que la mujer era la de mejor posición económica y no permitía al hombre trabajar, no permitía que saliera adelante. Adáptalo a ti, tú sabes si eres tú o si era tu pareja. Y esto me habla de una persona que siempre estuvo con el interés de aprovecharse, que aquí no hubo amor. Y esta persona que se aprovechó, que engañó, que manipuló, que traicionó, ha dejado una gran herida en tu corazón en estos instantes, herida que no se ha podido superar. Y mira, la carta de la sacerdotisa me está, como yo les indiqué, esta es una lectura diferente, es una lectura de frente donde te voy a decir lo que por lo general no te diría o no verías en otro lado, porque siempre la gente trata de mantenerlo todo como que arcoíris y todo bonito. Pero en esta ocasión estoy utilizando las cartas negras porque quiero ir a la profundidad de lo que hay que sanar en tu vida. Aquí me están hablando la sacerdotisa en particular. Y también recordarles que yo leo las cartas de una manera intuitiva. Yo conecto con Dios, con el universo, con sus seres queridos. Y ellos me dan los mensajes y yo los transmito. Yo no te doy el significado exacto de la carta, pues para eso no estoy acá, estoy para otra misión. Mira, te estoy dando vueltas para darte este mensaje porque está fuerte. Quiero colocarlo de la mejor manera, pero te voy a decir de frente lo que es, como el título de este video, te lo digo de frente.
Aquí me está marcando, guerreros de Tauro, de que tú en un momento atrás, en tu pasado, por un gran sufrimiento, pudiste incluso haber atentado o tener el pensamiento de haber atentado contra tu propia vida. Una vez más, si ese es el caso de tu experiencia, de tu infancia, de años atrás, de una relación que pudo haberte ocasionado esto, siempre busca ayuda con tus seres queridos, tus padres, tus familiares, tus amistades, los que puedas contar, o también con psicólogos o entidades para la ayuda y prevención de este tipo de actos, para que puedan darte una guía. Pero aquí me hablan de una persona que pudo haber intentado el atentar con su propia vida. También podría indicar de que alguien a tu alrededor lo hizo, ¿eh? Y eso todavía está como allí colgado de tus hombros, ocasionándote y generándote cierto peso. Puede ser también que has recibido alguna noticia en el pasado de que una persona muy querida a tu vida pudo haber partido, se pudo haber quitado su vida y pudo haber partido al más allá. Y eso es algo que hasta cierto punto también todavía lo tienes como en tu mente. Puede representar también el fallecimiento de una persona querida en tu vida y que eso generó algún trauma para ti. Pero aquí está la pérdida de un ser querido que avanza hacia el más allá. Adáptalo a ti, ¿eh? Porque aquí marca fuertemente esa energía y de allí vienen los bloqueos, de allí vienen esas situaciones en tu vida que te están generando cosas difíciles, que no permiten que tú puedas avanzar y que puedas continuar elevándote en esta vida, que puedas continuar tu camino espiritual. Tengo todavía estos 2 bloques de cartas. Voy a utilizar este que está aquí, es el que me están llamando, para hablarte acerca de lo que viene en tu futuro inmediato. Recuerda que si quieres una consulta privada conmigo, visita mi página web, está en la descripción, jtarot7.com/consultas, y que al final voy a estar respondiendo algunos de los comentarios que dejaron en mi video de Tauro anterior. Mira, ¿qué viene para tu futuro inmediato? Y recuerda que todavía yo estoy con las cartas negras, así que aquí te voy a decir las cosas de frente. Aquí me están hablando de que en tu futuro inmediato vas a poder experimentar un triángulo amoroso. Viene para tu vida esa situación donde tú vas a estar con alguien y una persona cercana a ti se va a fijar en la persona que tú estás y va a intentar ocasionar un caos, ocasionar problemas, alterar la marea para que ustedes entonces terminen. Algunos podrían tener incluso hasta una propuesta de llevar a una tercera persona a la cama. Pero aquí hay la intención de destruir una relación, de destruir un hogar. No de ti, de alguien que quiere destruir tu futuro hogar, tu futura relación. Alguien que se quiere involucrar con ustedes. Te hacen la advertencia aquí, mis guías espirituales, de que tengas cuidado cuando estés en fiestas bebiendo alcohol o consumiendo algún tipo de bebida o sustancia ilícita. Que tengas mucho cuidado porque en esos momentos es cuando se desinhiben muchísimas energías de cautela, energías de ser reservados, y se desinhiben todas estas cosas que podrían llevarte a tener alguna situación que más adelante te podrías arrepentir. Veo una persona que se quiere acercar a tu vida, una persona que quiere darte la mano, que quiere ofrecerte una ayuda, pero que tú vas a estar rechazando esa ayuda de esa persona porque te vas a sentir confundido, te vas a sentir enredado. Y estás viendo las cosas desde un punto de vista completamente equivocado. Estás confiando en las personas que no deberías de confiar y desconfías de las personas que deberías de confiar. Así que atentos a eso en el futuro para ti. Te hacen un llamado a meditación, te hacen un llamado a que analices, a que ores, a que pidas consejo, a que pidas ayuda en un futuro. Incluso este 4 de bastos acá me está indicando de que podrías llegar a ser juzgado. Y esto puede aplicar de diferentes maneras en tu vida.
porque son muchas personas las que están viendo este mensaje. Podría aplicar desde el punto de vista en que algunos de ustedes van a ser llevados a un juicio. Puede ser un juicio legal, puede ser un juicio de amistades o de personas, o donde vas a ser criticado por alguna acción que has tomado. Puede ser crítica de parte de tu familia, puede ser crítica de parte de las personas que están a tu alrededor, pero te vas a sentir juzgado por personas y situaciones en tu vida. Así que muy atentos con esto, ¿eh? El mensaje de tus ángeles, tus guías, tus seres queridos desde el más allá. ¿Qué mensaje quiere darte en estos instantes directamente a ti? Dice: mira a una señal, mira las señales, pide por una señal. Que vienen grandes y felices cambios para tu vida. Y también que tienes que pedir ayuda a otras personas. Y eso es lo que te he estado diciendo. Pide ayuda a psicólogos, amistades, personas queridas, que ellos van a estar dispuestos a darte esa mano para que salgas adelante. Y pídele a Dios, pídele al universo, a tus seres queridos, que te manden una señal para saber qué hacer en un futuro. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Pues te voy a sacar 2 cartas. Tú puedes escoger una de las 2 cartas, o puedes hacer una pregunta diferente para cada carta, una pregunta de sí o no. Si tomaste la opción A, las respuestas que te dan tus guías dice: toma una nueva dirección. Si tomaste la opción B, la respuesta que te dan es un no. Muy bien. Voy a pasar con la parte de los saludos. A todos aquellos que dejaron sus comentarios en mi video anterior del signo de Tauro. Vamos a ver entonces en estos instantes los mensajes. Dice Rosa Aguilar: gracias, saludos desde Estados Unidos, fuerte abrazo para ti hasta Estados Unidos, te decreto mucha luz y progreso. Sharon Barreto dice: hola Jota, soy Sharon Barreto de Perú. Muchas gracias, Sharon, por dejar tu mensaje. Te mando un fuerte abrazo hasta Perú y te decreto mucha luz y progreso. Que Dios Todopoderoso abra los caminos de la felicidad y prosperidad para tu vida. José Luis Pérez dice: muchas gracias y bendiciones, muy acertada. Muchas gracias a ti, José Luis, por tomarte el tiempo de dejar tu mensaje. Te mando un fuerte abrazo y tendré presente tu nombre en mis meditaciones y oraciones para que se abran tus caminos. Celi dice: desde Utah, saludos. Gracias, Celi, por tomarte el tiempo de escribir y dejar tu comentario. Te mando un fuerte abrazo hasta Utah. Te decreto mucha luz y progreso. José Luis Pérez dice: se está repetido, vamos a saltarlo. Colocamos otro, puede ser que lo escribió 2 veces también. Dice Ana Mato, Ana Tauro, España. Muchas gracias, Ana, del signo de Tauro hasta España. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso. Vamos a ver qué otro mensaje es el afortunado para el día de hoy. Erika Lisbeth: gracias, saludos y bendiciones, Jota. Muchas gracias a ti, Erika Lisbeth. Un fuerte abrazo. Te voy a tener presente en mis meditaciones y que Dios abra los caminos del amor y la felicidad para tu vida. Norma Quesada dice: hola, soy de Costa Rica. Me encantan tus lecturas y tu voz. Oh, gracias. Muchas bendiciones. Un abrazo a la distancia. Un abrazo para ti, querida Norma. Gracias por ese halago. Mira, voy a regalarte una carta del tarot de 8. Y te sale para ti la carta del rayo. Esa es la carta de la torre. Así que también te están hablando de que van a venir unos cambios bastante radicales para tu vida. La terminación de una etapa. Puede ser una etapa de dificultad, una etapa difícil. Eso también habla de desmoronamientos en cuanto a trabajo o el hogar. Vienen cambios radicales. Así que éxitos, que todo cambio es para nuestro bien. Ruby Torres dice: muchas gracias por tu mensaje, me gustó mucho. Desde Colombia, gracias a ti, mi queridísima Ruby, por tomarte el tiempo de escribir tu mensaje. Te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa Colombia. Que tengas mucha luz y progreso. Un mensaje más. Carmen Cruz dice: desde Costa Rica. Carmen Cruz Artavia, fecha día 3 del mes 4 del año 62. Voy a regalarte una carta también
para ti, querida Carmen. Mira, te sale la carta de la aventura. Prepárate, porque vienen viajes, noticias de cambios, noticias de experimentar y conocer nuevos lugares. Así es que podrías estar planeando un viaje muy pronto, podría ser incluso hasta un viaje sorpresa. Muchas gracias, mis guerreros, por tomarse el tiempo de ver mis videos. Aquí en pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Y aquí en la parte superior está el enlace de mi página web para que puedas visitarla y conocer las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.